Buenas estudiantes, ¿cómo están? Bueno, en esta tercer clase de Sistema de Información Geográfica con QGIS es la tercer clase, la tercer clase del curso gratuito y la última clase, diríamos, eh, en donde ya damos por finalizada esta etapa de gratuidad del curso, ¿sí? Eh, y comenzamos con la etapa más intensiva del curso, ¿sí? Eh, Así que por este motivo le quiero incentivar, ¿sí? A aquellas personas que estuvieron participando en el curso y que todavía no se inscribieron al curso que se abona, si han estado viendo las clases, si han estado practicando con el programa, se habrán dado cuenta que eh, es un trabajo que uno hace, que le dedica tiempo, ¿sí? Como profesional, eh, que trata de ser uno, como profesional, trata de ser lo más claro posible, lo más conciso, y de explicarle las herramientas de la mejor manera posible. Teniendo en cuenta todas esas cuestiones, sería interesante que aquellas personas que estuvieron participando del curso puedan continuar, ¿sí? con la cursada. La idea es esa, comuníquense personalmente conmigo eh, para poder charlar el tema de los temas que se van a tocar y cuánto se tiene que abonar y cómo se tiene que abonar, ¿sí? Eh, es importante y nos parece muy interesante, que nos gustaría mucho que puedan seguir participando, seguir avanzando en esto que es Sistema de Información Geográfica con QGIS. Bueno, el tema que vamos a tocar hoy es el tema de diseño y presentación de mapas. Vamos a ver un poco sobre lo que es cartografía. Dentro del grupo tenemos personas que son geógrafas, personas que son ingenieros, personas que son meteorólogos, están estudiando. Entonces, es importante poder interpretar un poco esto, poder ver un poco esto que es el tema de la cartografía, ¿sí? Eh, la utilización de la cartografía, ¿sí? El uso de la cartografía es multidisciplinario, ¿sí? Se utiliza en diferentes disciplinas, ¿sí? Hay distintas disciplinas eh, que se ocupan, ¿sí? O se preocupan, podríamos decir, de los fenómenos que tienen una connotación espacial, ¿sí? Y se ha encontrado en esta herramienta, en la cartografía y la representación de mapa, ¿sí? Eh, el cumplimiento de distintas etapas, ¿sí? Que comprende un trabajo científico, ¿sí? Ya acá estamos hablando de una cartografía, de una representación de la realidad, pero lo importante de acá es que les vamos a dar un sentido científico, ¿sí? Le vamos a dar un sentido de investigación, ¿sí? Por ahí hay personas que están estudiando o personas que se están encaminando en estos temas y es muy importante, ¿sí? Eh, Así como la cartografía, el estudio del territorio, ¿sí? Siempre fue objeto de diferentes disciplinas también. Es casi abordado para su comprensión mediante un análisis agregado, ¿sí? de diversas variables, ¿sí? Ya sea desde una dimensión cualitativa o desde una dimensión cuantitativa, ¿sí? Y muchas veces cuando se trabaja con estas temáticas o con estas herramientas, principalmente generalmente cuando se trabaja con la cartografía, uno se olvida o deja de lado
muchas veces la dimensión espacial que estos tipos de estudios tienen, ¿sí? Que es la única cualidad distintiva que lo define como algo específico y algo singular, ¿sí? Que tienen estas herramientas, ¿sí? La cartografía, por su capacidad intrínseca, ¿sí? De incorporar aquellos, podríamos decir, aquellos factores de localización, de distancia, de emplazamiento y límite de los fenómenos que están siempre presentes en un espacio dado, nos posibilita todo un campo que se ha dejado de lado y que puede, que podría decirse que se está recuperando, ¿sí? Como una herramienta analítica, ¿sí? Como una herramienta prospectiva para el estudio del territorio, ¿sí? Y de los fenómenos, ¿sí? Que siempre están ahí presentes, ¿sí? Cualquiera sea la dimensión que ésta tenga, ¿no es cierto? La vez pasada yo le decía a uno de los estudiantes que estas herramientas, como el sistema de información geográfica, son muy importantes porque sirven para nuestros alumnos de secundaria, ¿sí? Muchas veces estamos acostumbrados a darles a nuestros alumnos mapas analógicos, ¿sí? Mapas, los mapitas que se compran en el kiosco, para que nuestros alumnos sigan haciendo los mapas que se hacía hace 50, 60 años 50, 60 años atrás, cuando la geografía recién comenzaba. La verdad que esa geografía es bastante aburrida. Los chicos siempre se preguntan, uno le pregunta, ¿y qué estudia la geografía? Y estudia mapas, y estudia climas, y estudia ríos, y están con... Y no es eso. La geografía va más allá, ¿sí? Entonces, la geografía, las ciencias van más allá, van creciendo, van avanzando, ¿sí? Entonces, eh, y el tema de la cartografía, para que los alumnos, para que los estudiantes, para que las personas, o para lo que nosotros queramos comunicar, la cartografía es una herramienta muy importante. ¿Sí? La cartografía, ¿sí? Se considera que la cartografía, ¿sí? Justamente es una rama fiel, ¿sí? De distintas disciplinas, ¿sí? Especialmente, obviamente, de la geografía, pero como una simple técnica expositiva, ha acumulado durante los últimos tiempos, o durante los últimos 10, 20 años, un fuerte bagaje teórico e instrumental, ¿sí? Que tiene que ser aprovechado por los analistas del espacio, ¿sí? No solamente los geógrafos utilizamos mapas, ¿sí? En el 2020, cuando surgió todo esto del coronavirus, ¿sí? Ahí también los periodistas utilizaban mucha cartografía para poder explicar dónde había mayor cantidad de casos, dónde había mayor cantidad de muertes, cómo era la situación de cada región, de cada país, de cada provincia, de cada municipio, ¿sí? Entonces se utilizaba mucha cartografía, había un bombardeo de cartografía, ¿sí? Lo utilizan los periodistas, lo utilizan los ingenieros, los arquitectos, o sea, hoy hay un conjunto de ciencias que utilizan esta herramienta, la herramienta cartográfica, ¿sí? Entonces, es importante, ¿sí? Es importante poder marcar, ¿sí? La importancia que tiene, que tiene la cartografía, ¿no es cierto? Eh, Así que bueno, eso por un lado. A ver si podemos avanzar. Bueno, la cartografía se define, ¿sí? Como aquella disciplina que se encarga de la concepción, de la producción, de la difusión y del estudio de diversos mapas, ¿sí? Eh, es aquella disciplina que se encarga de confeccionar, que se encarga de elaborar, ¿sí? De pensar, de producir, ¿sí? Actualmente la mayoría de los mapas de calidad profesional se generan mediante el uso de tres tipos de software principalmente, ¿sí? Uno es el DAO-CAD, ¿sí? O sea, todo lo que es AutoCAD y demás. Luego tenemos los software de ilustración especializada, ¿sí? Que son aquellos software que utilizan, por ejemplo, en el Servicio Meteorológico Nacional en Argentina,
que son software que permite hacer no solamente cartografía, sino también animaciones, permite agregar fotografías, permite hacer animaciones, GIF, etcétera. ¿Sí? Y después tenemos el sistema de información geográfica, que es lo que las herramientas que nosotros estamos utilizando, que permite representar la realidad, ¿sí? A través de datos georreferenciados, ¿cierto? A través de datos georreferenciados. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Bueno, la cartografía se compone, ¿sí? La cartografía se compone de diferentes tipos de diferentes tipos de elementos, ¿sí? Los elementos imprescindibles que deben aparecer en todos los mapas son principalmente la escala utilizada y la leyenda, por referencia, ¿sí? Con la escala se consigue siempre aclarar la relación métrica entre el mapa y la realidad que representa, ¿sí? Mientras que la leyenda, ¿sí? Que son signos convencionales, se facilita al usuario para poder interpretar de forma correcta, ¿sí? Todos los símbolos que aparecen en el mapa, ¿sí? Se pueden añadir también otros elementos y otros datos en los márgenes del mapa, ¿sí? Como la fuente, como la fuente que utilizamos. Si por ejemplo tenemos, por ejemplo, sponsor, ¿sí? En las normas cartográficas específicas se establecen y se fijan su posición y características, ¿sí? Y que se mantendrán en los mapas de la misma serie, ¿sí? En el mapa topográfico nacional, por ejemplo, a escala 1 en 50.000, ¿sí? Se establecen distintos, podríamos decir, elementos para todas las hojas de la serie, ¿sí? O sea, hay una norma, ¿sí? Que en este caso lo determina el Instituto Geográfico Nacional en Argentina, ¿sí? Y en gran parte de los países. Por ejemplo, algo imprescindible que tiene que tener un mapa, una cartografía, es la portada, ¿sí? El color, ¿sí? Los elementos específicos de la portada, ¿sí? Son lo que van a identificar, por ejemplo, la serie, ¿sí? Por ejemplo, mapa número, no sé, 1, mapa E15/20, ¿sí? Siempre va a estar primero el nombre oficial de la serie, siglas que la identifican, la numeración de la hoja, nombre de la hoja, el organismo que lo editó, ¿sí? Entonces siempre es importante remarcar eso, ¿sí? Después la situación, ¿sí? Las divisiones administrativas, ¿sí? Y los términos municipales, ¿sí? Una vez que el mapa es plegado, en la contraportada aparece una serie de elementos como por ejemplo el gráfico de hojas colindantes, ¿sí? Por ejemplo, gráfico de divisiones administrativas, ¿sí? La lista de los términos municipales, por ejemplo, si estamos trabajando con un mapa de división municipal o con una cartografía municipal, ¿sí? Tendría que llevar esa referencia. Por ejemplo, en el caso de la escala tiene que estar presente siempre en un mapa, ¿sí? Y en el caso de los sistemas de información geográfica, nosotros utilizamos QGIS, en este caso puede ser también ArcGIS, es importante que recuerden siempre poner primero el sistema de referencia. Siempre tienen que poner el sistema de referencia. Nunca se olviden de eso. Siempre tienen que poner el sistema de referencia, ¿sí? Antes de arrancar con el proyecto, ¿sí? Porque de lo contrario, cuando ustedes vayan a elaborar la cartografía, no le va a salir o le va a salir con defecto la escala cartográfica. Entonces es muy importante siempre el sistema, poner el sistema de referencia, ¿sí? Entonces, la escala, ¿sí? La proyección y el elipsoide, ¿sí? Siempre va en el margen inferior del mapa, ¿sí? Ese dato puede ir la escala, puede ir la proyección, puede ir el elipsoide, esos datos también pueden ir. Generalmente nosotros lo que hacemos solamente ponemos la escala, pero científicamente, ¿sí? Cuando hay que presentar en un libro, en un trabajo de investigación, en un congreso, siempre se pone la escala, la proyección y el elipsoide. Eso siempre se pone en la parte inferior del mapa, ¿no es cierto?
Puede ser escala numérica y escala gráfica, o solamente escala numérica o solamente escala gráfica, ¿sí? El elipsoide de referencia, la proyección, el datum geodésico. Pueden agregar también las coordenadas geográficas, el sistema de altitudes y distancia de la curva de nivel, ¿sí? Si se trata, por ejemplo, de un mapa topográfico, ¿sí? Después, obviamente, la portada del mapa, ¿sí? Todo mapa tiene que tener una portada, tiene que tener un título, ¿sí? Alrededor del mapa siempre se va a situar un marco de coordenadas, generalmente, y sobre el mapa va a aparecer dibujada una cuadrícula, ¿sí? Esto es obviamente todo optativo, ¿no es cierto? Después, la toponomía, los vértices geodésicos, ¿sí? Que van a estar encontrados en el margen inferior derecho, ¿sí? Aparece un cuadro con la toponomía, ¿sí? O una lista de vértices geodésicos que aparecen en la hoja, ¿sí? En el margen inferior derecho. Después tenemos la leyenda, ¿sí? La leyenda puede estar ubicado en el margen inferior izquierdo, ¿sí? Se sitúa también en la lista explicativa, se define con detalle todos aquellos signos convencionales que utilizamos en el mapa. ¿Sí? Entonces, eso es fundamental, ¿sí? Es fundamental. Bueno, tenemos las coordenadas geográficas, que ya sabemos cuáles son los conceptos, la simbología o la leyenda, la fuente es importante, poder colocar fuente, elaboración propia sobre la base de datos del Ministerio de Salud Pública, Provincia del Chaco, por ejemplo, esto es un ejemplo. Este mapa tiene un título, ¿sí? Un título muy completo. Fíjense que es distribución de casos confirmados de COVID. Ese sería el problema, ¿sí? En primer lugar se presenta el problema, luego se presenta de dónde es este mapa, provincia de Chaco, y después la temporalidad, ¿sí? Del 9 del 3 al 31 del 8 del 2020. Es importante que estos tres componentes estén dentro del título. Distribución de casos, o sea, el problema, la problemática, el lugar o el sitio, ¿sí? Y la fecha, ¿sí? Por ejemplo, no sé, el año, de qué fecha a qué fecha, ¿sí? Después, bueno, la fuente, la rosa de los vientos, ¿sí? La rosa de los vientos, la escala, fíjense la escala, ¿sí? Son dos mapas que representan, que uno representa la distribución de casos y otro la distribución de fallecidos, ¿sí? Y fíjense que la escala es exactamente la misma, ¿sí? Entonces hay que manejar siempre la misma escala para poder hacer un análisis correcto, ¿sí? Eso es fundamental, ¿sí? Que lo recalco. ¿Sí? Bueno, con respecto a lo que es la representación de datos, para representar un objeto cualquiera o un fenómeno geográfico en un mapa, es fundamental conocer las características de este dato, ¿sí? Que contempla los tres aspectos, ¿sí? Los tres aspectos más importantes. En primer lugar, las dimensiones, ¿sí? En segundo lugar, el nivel de medida. Y en tercer lugar, la distribución, ¿sí? Dimensiones, nivel de medida y distribución. El análisis de las características de los datos nos va a permitir elegir la simbología más adecuada para poder representar los fenómenos geográficos que nosotros queremos representar. En el caso, por ejemplo, de las dimensiones, por su extensión, los fenómenos que se representan en un mapa pueden clasificarse de manera puntual, lineal, superficial, volumétrico y de espacio temporal, ¿sí? Con respecto a lo que es los fenómenos puntuales, la información aparece siempre concentrada en un punto concreto, o sea, en un vértice geodésico, fuente, manantial, mina, una estación, ¿sí? Esta característica va a depender de la escala, ¿sí? A pequeña escala, por ejemplo, una en 10 millones, las grandes ciudades van a aparecer representadas con círculos, mientras que a escalas mayores, 1 en 200.000, por ejemplo, estas mismas ciudades van a aparecer como superficies urbanizadas, ¿sí? Con respecto a lo que es los fenómenos lineales, la información discurre a lo largo de una línea,
¿sí? A lo largo de una línea. Y que puede existir en el terreno, por ejemplo, estamos hablando de ríos, carreteras, ferrocarriles, ¿sí? O pueden existir en el terreno o no, como por ejemplo línea de términos municipal, red de meridianos, red de paralelos, ¿sí? Podemos hablar de isoyetas, isoitzas. Entonces, eh, después con respecto a lo que son los fenómenos superficiales, la información va a ser de tipo bidimensional, o sea, va a tener dos dimensiones. Hay que tener en cuenta la extensión del área del fenómeno. Por ejemplo, cuencas de ríos, tipos de suelo, parques nacionales, ¿sí? Hay que tener en cuenta la dimensión, ¿sí? Con respecto a lo que es los fenómenos volumétricos, la información va a tener tres dimensiones espaciales. Estos datos pueden abarcar desde una construcción mental, es decir, población, por ejemplo, población de una ciudad, en cuanto sería cantidad de habitantes, o pueden ser, por ejemplo, tangibles, volumen de agua embalsada, volumen de lluvia caída sobre una determinada área, ¿sí? El ejemplo clásico más evidente es el relieve, ¿sí? De fenómenos volumétricos. Y después tenemos fenómenos de espacios temporales. La información va a depender del movimiento del fenómeno, ¿sí? Con respecto al paso del tiempo. Podemos hablar, por ejemplo, en este caso, se me ocurre migraciones de aves, por ejemplo, expansión de una civilización, ¿sí? Ejemplos que por ahí se me ocurren, ¿sí? Después tenemos el nivel de medida, ¿sí? El nivel de medida. Los elementos de la naturaleza, ¿sí? Los diferentes elementos de la naturaleza, se miden con el fin de poder clasificarlos y de poder compararlos, ¿sí? Lo que no siempre indica, o lo que no siempre nos indica, es una magnitud numérica. En orden creciente de precisión, la escala de medidas de estos datos de la naturaleza, o de estos datos, son escala nominal, tenemos que hablar de escala nominal y de escala ordinal. La escala de medida nominal va a asignar una característica no numérica a un fenómeno, ¿sí? Por lo que solo se pueden hacer comparaciones de tipo cualitativo. Por ejemplo, un mapa de cuencas hidrográficas, ¿sí? Por ejemplo, un mapa de suelo. Este es el nivel más elemental de medida, ¿sí? Porque no informa acerca de la cantidad, ¿sí? No informa acerca de la cantidad o del orden, ¿sí? Después tenemos la escala ordinal, ¿sí? En este caso, la escala de medida ordinal establece una cierta jerarquía, ¿sí? No mensurable o no cuantificable entre los diferentes elementos, ¿sí? Por ejemplo, un mapa en el que aparecen núcleos de población, ¿sí? Cuyos símbolos están jerarquizados según el número de habitantes, sin especificar la cantidad, sino el orden, ¿sí? Entonces, siempre va a marcar un orden. Y después tenemos escala cuantitativa o de intervalo, ¿sí? La escala cuantitativa o de intervalo va a asignar una característica numérica, ¿sí? A un fenómeno geográfico, ¿sí? Por ejemplo, en un mapa de temperaturas medias, los intervalos van a ser valores numéricos, expresados obviamente en grados, en nuestro caso en grados centígrados, ¿sí? Y es necesario poder emplear algún tipo de unidad convencional. Por ejemplo, no sé, por ejemplo, de 7,5 a 5 grados centígrados, de 10 a 7,5 y así, ¿no? Entonces, es importante poder tener un orden también, ¿sí? Pero y tener un intervalo, ¿no? Con respecto a lo que es la distribución, los elementos de la naturaleza se miden con el fin de clasificarlos y de poder compararlos, como dijimos, y lo que no siempre indica es una magnitud numérica, ¿sí? En orden decreciente de precisión, las escalas de medidas, ¿sí? Siempre van a ser fenómenos continuos, podemos tener fenómenos continuos, fenómenos discretos, ¿sí? Que son los dos más importantes, ¿sí? Con respecto a lo que los fenómenos continuos son los que tienen presencia en todos los puntos del territorio, ¿sí? Objeto de representación, aunque solo se tengan medidas de algunos puntos
significativos. Por ejemplo, la temperatura, la altitud sobre el nivel del mar, niveles de contaminación atmosférica, índice de gramínea, pluviometría, densidad de población, ¿sí? Y con respecto a lo que son los fenómenos discretos, son aquellos que tienen presencia en algunos puntos del territorio, ¿sí? Objeto de representación. ¿Sí? Un ejemplo son los datos de población. ¿Por qué? Porque se localizan en determinadas áreas y no en todos los puntos del territorio, ¿sí? No tenemos población distribuida por todo el territorio. Hay lugares que hay vacíos demográficos, ¿sí? Algunos fenómenos discretos pueden transformarse en continuos mediante la aplicación de una relación. Por ejemplo, el número de habitantes de una provincia es un fenómeno discreto y pasa a ser un fenómeno continuo. ¿En qué momento? Cuando se habla de densidad de población, ¿sí? La relación que se aplica dividiendo el número de habitantes por la superficie de provincia en kilómetros cuadrados, ¿sí? Entonces lo podemos pasar a un fenómeno continuo, ¿sí? Bien, hasta acá vamos viendo conceptos claves, ¿sí? Seguimos con estos conceptos. Bueno, para la cartografía es importante hablar o mencionar o trabajar con se trabajan con diferentes técnicas de simbolización, ¿sí? Que se llaman técnicas de simbolización cartográfica. Una información cartografiada es cualitativa cuando describe características no numéricas. El objetivo de los mapas cualitativos siempre es mostrar la distribución espacial de un grupo de datos nominales, ¿sí? La información aportada por el mapa es cuantitativa cuando describe valores numéricos. Los mapas cuantitativos muestran en cambio un orden de importancia relativa y la mayoría cuantifican numéricamente las diferencias, ¿sí? La mayor parte de los mapas temáticos, por ejemplo, del Atlas Nacional de España, son cuantitativos. La mayoría de los mapas del Instituto Geográfico Nacional son cuantitativos, ¿sí? El proceso que transforma la información alfanumérica en expresión gráfica es lo que justamente se denomina simbolización cartográfica, ¿sí? Aquella transformación, como le dije, de la información alfanumérica en expresión gráfica es lo que se denomina simbolización cartográfica, ¿sí? Bueno, y tenemos diferentes técnicas de representación de datos, ¿sí? En el caso de los datos cualitativos tenemos, por ejemplo, mapas de datos puntuales, ¿sí? Los mapas cualitativos de datos puntuales identifican el fenómeno y lo sitúan según sus coordenadas, ¿sí? Los fenómenos implicados tienen una situación espacial única, es decir, XY, y un atributo que siempre es representado en el mapa mediante símbolos, ¿sí? Que no deben implicar ningún tipo de jerarquía, ¿sí? Por ejemplo, puede ser diferentes eras geológicas, ¿sí? Por ejemplo, mesozoico, terciario, cuaternario, ¿sí? La simbolización, la simbolización en los mapas de datos puntuales, ¿sí? Es fundamental, ¿sí? Pueden ser geométricos, es decir, abstractos, o pueden ser también pictóricos, ¿sí? Que aluden a un concepto representado. Los símbolos pictóricos tienen la gran ventaja de ser fáciles de reconocer, y esto va a evitar recurrir constantemente a una leyenda para su identificación, ¿sí? Hay mapas que no necesitan leyenda, ¿sí? La leyenda es fundamental que se aprecien con claridad. En el caso que el mapa tenga leyenda, es importante que se pueda apreciar con claridad, ¿sí? Los diferentes símbolos, que el color que se utiliza para cada variable puede tener una referencia textual, ¿sí? Eso es fundamental, ¿sí? Después tenemos mapas de datos lineales, ¿sí? Los datos lineales cualitativos se refieren, por ejemplo, a los fenómenos que tienen una forma lineal definida, como por ejemplo las carreteras, como por ejemplo los ríos, las fronteras, las rutas de viaje, ¿sí? Por ejemplo,
los recorridos de los aviones, ¿sí? El color informa, con respecto a lo que es la simbolización, el color informa, son las variables visuales adecuadas para poder diferenciar características cualitativas en estos tipos de elementos lineales, ¿sí? Si se elige, por ejemplo, el color para poder diferenciar unas líneas de otras, se van a aplicar distintas variaciones de tono, ¿sí? Procurando que su valor o claridad sea parecido para que no pueda establecerse ningún tipo de jerarquía. Entonces vamos a tener diferentes tipos de tonos, diferentes tipos de colores, ¿sí? Con respecto a lo que es la leyenda es fundamental que se aprecien con claridad los diferentes símbolos. El color que se utiliza para cada variable y, y que tiene que haber siempre una referencia textual, como yo le decía anteriormente. Con respecto a lo que son los mapas de datos superficiales, ¿sí? Los mapas cualitativos de tipos superficiales, ¿sí? Informan sobre la distribución de fenómenos que ocupan extensiones superficiales. Por ejemplo, clásicos son los mapas de suelos, mapas geológicos, forestales, que van a ofrecer información cualitativa o descriptiva acerca de estos temas o variables, ¿sí? Y después tenemos, por ejemplo, con el tema de lo que es la simbolización, para distinguir las categorías, ¿sí?, cualitativas, se emplean colores en lo que va a variar únicamente el tono. Por ejemplo, amarillo, verde, violeta, ¿sí? Bueno, con respecto a la leyenda, lo mismo que le vengo diciendo. Con respecto a lo que es las técnicas para representar datos cuantitativos, es decir, para representar datos de cantidad, datos numéricos, tenemos, por ejemplo, mapas de puntos. El método se basa en el uso de una serie de simbologías puntuales, uniformes, para representar una cantidad de datos mediante la repetición de un símbolo puntual. Cada punto equivale a un valor unitario, de forma que se van a acumular y que se van a repetir hasta alcanzar el valor total, ¿sí? Estos mapas son fácilmente comprensibles, ¿sí?, y muestran de un modo efectivo la variación locacional de la distribución de un fenómeno, ¿sí? Son fundamentales. Bien. Después tenemos mapas de símbolos proporcionales, ¿sí?, que son importantes. Mapas de isolíneas, de isoietas, ¿sí?, mapas de flujo, ¿sí?, mapas de flujo que se utilizan mucho, ¿sí?, mapas de coropletas, cartogramas, ¿sí?, son diferentes tipos de mapas que se utilizan, ¿sí?, en estas cuestiones. Bien, continuando, vamos a hablar un poquito sobre las diferentes etapas de elaboración, las diferentes etapas en el momento de elaborar una cartografía temática, ¿sí? Los procesos que caracterizan la elaboración de un mapa temático son múltiples, ¿sí?, y son interactivos, ¿sí? Desde el punto de vista cartográfico, las etapas más importantes son la selección y la compilación del mapa de referencia y el diseño, ¿sí? La elaboración de un mapa temático puede considerarse como un conjunto de decisiones y transformaciones gráficas, ¿sí?, que son bastante complejas, si vamos al caso. El proceso es interactivo, ¿sí?, en el sentido que cada acción no está aislada y afecta a la acción desarrollada en otras partes del trabajo. Por eso es necesario poder planificar este proceso de una manera integrada, ¿sí? Si bien es muy difícil poder establecer un proceso rígido y por ahí estandarizado, se pueden distinguir distintas etapas en el proceso de elaboración de una cartografía temática, ¿sí? Y eso es lo que yo le voy a explicar en esta diapositiva. Tenemos como una primera etapa la idea cartográfica o el tema a abordar, ¿sí? Tenemos como segunda etapa el diseño intelectual de la representación cartográfica. Tenemos en tercer lugar la ejecución de la representación.
Y tenemos en cuarto lugar la lectura, análisis e interpretación de esta cartografía. Con respecto a lo que es la idea cartográfica, o el tema que hay que abordar, la buena ejecución de un mapa, ¿sí?, siempre requiere de unos pasos previos o planteamientos previos, ¿sí? En primer lugar, el conocimiento científico del espacio que vamos a representar, ¿sí? Es importante, es preciso tener en cuenta que los mapas son medios de expresión gráfica, ¿sí? Y que los científicos lo utilizan para poder transmitir un conocimiento, ¿sí? Por eso la cartografía no es solo una técnica, no es solo un arte, se trata también de una síntesis que expresa lo que se quiere comunicar, ¿sí? Por eso es importante poder representar de manera correcta, ¿sí? Sin el estudio directo del territorio, no va a ser posible concebir una expresión cartográfica adecuada, ¿sí? Además de tener claridad en cuanto al tema que se va a abordar, es necesario precisar los objetivos o la finalidad, ¿sí?, que debe cumplir este documento cartográfico, ¿sí? Se debe conocer también el para qué o por qué se va a realizar esa representación. Y también qué tipos de usuarios van a requerir de la misma, ¿sí? Porque por ahí, si yo tengo que hacer un mapa para una universidad, para un terciario, para un instituto educativo superior, bueno, mi cartografía tiene que estar a ese nivel académico. Si mi cartografía va a ser una cartografía para, si los mapas que yo voy a representar van a estar destinados a chicos de primaria, entonces ese mapa va a tener, por ejemplo, más pictogramas, ¿sí? Va a tener más gráficos, más representaciones, más dibujos, no sé, los árboles en vez de representarlos en puntos, los represento en formas de arbolitos, en forma de pinos, ¿sí? Bueno, uno va buscándole la forma de acuerdo al tipo de usuario, ¿sí? De aquí se desprende también el tiempo que se puede invertir en la elaboración, porque ya que en muchos casos, ¿sí?, la premura en el aspecto más característico. Una vez conocidos estos detalles, es preciso poder recurrir a las fuentes de información que nos proporcionarán los datos, ¿sí?, o la documentación para elaborar la representación, ¿sí? Es conveniente decidir en relación al mapa base, ¿sí?, y acudir a fuentes directas e indirectas, ¿sí? Es decir, estadísticas, bibliográficas y cartográficas, ¿sí? En segundo lugar, el diseño intelectual de la representación cartográfica. ¿A qué hacemos referencia a esto? Bueno, superadas ya las instancias del primer punto, ¿sí?, en este caso ya se comienza a tener una idea previa del mapa, ¿sí? En el premapa están las facetas más sobresalientes que después se van a concretar gráficamente. Por eso es preciso evitar que se elaboren mapas a ver qué sale con este mapa, ¿sí? A ver qué nos sale. No, tiene que ser algo preciso, ¿sí? Se debe intentar alcanzar siempre una concordancia entre lo previamente concebido y la realización cartográfica. ¿Mm? El mapa va a matizar y va a concretar aspectos que en esquema estaban ya en el premapa, ¿no es cierto? En el trabajo de diseño cartográfico van a coexistir dos facetas de modo muy inseparable: la faceta intelectual y la faceta técnica, ¿sí? La faceta intelectual, ¿sí?, va a procurar reflexionar, va a criticar las diferentes opciones, va a tomar decisiones en función de unos objetivos, siempre en función de unos objetivos, ¿sí? En el caso de la técnica, va a ser el apoyo instrumental, podríamos decir, del que se va a servir el especialista, ¿sí?, el que está manejando la herramienta, ¿sí? Una y otra, ¿sí?, tanto lo intelectual como la técnica, son dinámicas en el tiempo. Van a experimentar avances a medida que vamos conociendo, a medida que vamos conociendo el terreno, vamos conociendo la problemática, ¿sí?
Y al mismo tiempo también se apoyan en sólidos fundamentos, ¿sí? Y en este caso también incluye la selección de variables y la jerarquización de atributos que van a formar parte de esta cartografía temática, ¿sí? Bueno, en tercer lugar tenemos la ejecución de la representación, ¿sí? Esta es la fase de elaboración, ¿sí? Es la fase ya de elaboración de la cartografía. Se refiere ya a la construcción de la cartografía, ¿sí? Es importante tener claridad con relación a qué sistema de simbología se objetiviza con mayor elocuencia los hechos geográficos del tema y cómo vamos a organizar los distintos elementos del mapa, ¿sí? De tal manera que sean armoniosamente balanceados con visión gráficamente afectiva, ¿cierto? Afectiva y efectiva, perdón, efectiva, ¿sí? Esta es la etapa, podríamos decir, más crítica, porque va a determinar la apariencia física final del mapa, ¿sí? En la construcción del mapa es preciso poder alcanzar un lógico equilibrio entre lo que es el conocimiento científico, ¿sí? O sea, aquello que es aportado por el profesional, y la creatividad, que es generada por el cartógrafo, ¿sí? No obstante, es preciso que ¿sí? ambos se involucren en las dos tareas. ¿Por qué? Porque esta componente racional del mensaje cartográfico va a apuntar a la motivación científica, es decir, a la búsqueda de la verdad, al planteamiento de una hipótesis, al hallazgo de una explicación, ¿sí? ¿Sí? La componente creativa, ¿sí? Va a dirigir al espíritu de contemplación que todo hombre necesariamente desarrolla y al afán de decir y comunicar ideas de una manera nueva, ¿sí? En este caso estaríamos incluyendo el tratamiento de los datos, la generalización, la elección de la semiología gráfica o lenguaje a emplear, ¿sí? Es decir, la determinación de las variables visuales, la realización del documento, la impresión definitiva y la reproducción que correspondiera, ¿sí? Entonces, es importante esto. La única fase que el cartógrafo, ¿sí? o el geógrafo o el especialista, ¿sí? no controla es la que corresponde a la reproducción, ¿sí? Ya que es el impresor el responsable del trabajo y de la calidad del producto impreso, ¿cierto? O sea, ahí ya no tenemos nada que ver nosotros. Si el mapa sale con colores raros, o de mala calidad, o si la impresión sale de mala calidad. Bueno, después tenemos el último, lectura, análisis e interpretación, ¿sí? Existen dos formas de lectura científica y cultural, ¿sí? Siempre se va a procurar realizar la lectura de diferentes niveles mentales, consciente, ¿sí? La leyenda, subconsciente, hábitos que provocan asociaciones automáticas, e inconscientes, que son aquellas asociaciones a determinados significados. Es preciso siempre intentar conversar con el mapa, es decir, preguntar e intentar responder. La lectura puede ir desde un nivel puramente descriptivo hasta un auténtico diálogo intercartográfico, ¿sí? También se va a intentar obtener el máximo de información cuantitativa, ¿sí? Aunque a veces la diferenciación entre lo cualitativo y lo cuantitativo va a resultar difícil, ¿sí? Y por último, poder indagar al mapa o al documento cartográfico va a permitir, despertar, podríamos decir, nuevas posibilidades de análisis temático, ¿sí? Ya que sugiere investigar sobre aspectos inéditos y va a descubrir nuevos horizontes a la investigación científica, ¿sí? Entonces, todas estas etapas son importantes para poder tener en cuenta en el momento eh, de hacer las representaciones, ¿sí? Tenerlas en cuenta. Bueno, investigación cuantitativa versus investigación cualitativa. Bueno, vamos a hablar un poquito de esto que es importante. Investigación o datos, ¿sí? Vamos a hablar más de datos, ¿sí? Vamos a ver algunos conceptos clave antes de tocar datos cualitativos y cuantitativos.
Por ejemplo, nosotros cuando trabajamos, o sea, desde que comencé la clase, le vengo hablando de métodos, ¿sí? ¿Qué son los métodos? ¿Qué es un método? ¿Sí? El método deriva de la palabra griega, ¿sí? Que significa hacia o a lo largo, ¿sí? Y odo significa camino, ¿sí? Es decir, que los métodos, ¿sí? Son caminos o es el camino a seguir mediante una serie de operaciones, mediante una serie de reglas, mediante una serie de procedimientos y que están fijados de antemano, ¿sí? Es decir, están planificados de manera voluntaria y de manera reflexiva para poder alcanzar un determinado fin, ¿sí? También yo mencionaba la palabra metodología o el concepto metodología, ¿sí? La metodología es el conjunto de métodos que siguen en una investigación científica, ¿sí? De esa manera podemos definir la metodología. También había mencionado yo a lo largo de la clase el concepto o la palabra técnica, ¿sí? Técnica es el método, ¿sí? Es el método que no basta ni es todo, ¿sí? Se necesitan distintos procedimientos y medios que hagan operativos los métodos, ¿sí? A este nivel se van a situar las técnicas. Podemos decir que es un conjunto de procedimientos y recursos de que sirve a una ciencia o un arte, pericia o habilidad para usar esos procedimientos y recursos, y habilidad para poder ejecutar cualquier cosa o para poder conseguir algo, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tener técnica para poder elaborar una cartografía. Tenemos que tener técnica para poder utilizar los sistemas de información geográfica, ¿sí? Ahora, tecnología, ¿sí? Siempre hablamos, le menciono la palabra tecnología, ¿sí? Y que es justamente lo que nosotros estamos utilizando, ¿sí? La tecnología es un concepto muy amplio y que va a abarcar un conjunto de técnicas, un conjunto de conocimientos y de procesos, y que van a servir para el diseño y para la construcción de objetos para satisfacer necesidades humanas. En la sociedad, la tecnología es consecuencia de la ciencia y consecuencia de la ingeniería, aunque muchos avances tecnológicos sean posteriores a estos dos conceptos, ¿sí? La palabra tecnología proviene de dónde? Del griego técne, ¿sí? Que significa técnica u oficio, ¿sí? Logos significa ciencia, conocimiento. ¿Sí? Nosotros tenemos diferentes tipos de técnicas y aquí sí ya empezamos a hablar de técnicas cualitativas y de técnicas cuantitativas. Si nosotros profundizamos en lo que es la técnica o las técnicas, vamos a ver que no tenemos una técnica, sino que son muchas técnicas, ¿sí? Unas que están más asociadas al trabajo cualitativo y otras mayormente están más relacionadas al trabajo cualitativo. Las técnicas, por ejemplo, que están relacionadas a lo cualitativo, podemos hablar, por ejemplo, de observaciones de campo, aplicación de encuestas, técnicas documentales, descripciones literarias, grupos de discusión, historias de vida, ¿sí? Aquellas técnicas cuantitativas, ¿sí? Podemos hablar también de observaciones de campo, aplicaciones de encuestas, técnicas estadísticas, mediciones y cuantificaciones, modelos, simulaciones, predicciones, ¿sí? Eh, bien, como yo le mencioné anteriormente, ¿sí? La cartografía es una de las ciencias auxiliares más importantes de la geografía, ¿sí? La geografía es la ciencia que se ocupa de describir las distribuciones espaciales, la frecuencia con que algo ocurre sobre el espacio, ¿sí? Y esa descripción que da paso a la explicación se realiza a través de datos geográficos georreferenciados, ¿sí? Existen muchas definiciones que corresponden a qué es la geografía, ¿sí? Desde tiempos inmemorables, el hombre necesitó recorrer su espacio inmediato, conocer ese espacio, poder describirlo, ¿sí?
para poder transmitir esos conocimientos espaciales, se armaba de un croquis de gráficos que luego fueron avanzando hasta contribuirse o dar paso a lo que hoy conocemos como cartografía. Pero lo que ya vimos dentro de lo que es el concepto de cartografía específica, ¿sí? En este punto es importante poder describir y explicar el espacio geográfico. La geografía se apoya en técnicas y en ciencias auxiliares, ¿sí? Que hace de importancia a la geografía, ¿sí? En este caso, nosotros en lo que es el uso de los sistemas de información geográfica, también utilizamos ciencias auxiliares. Por ejemplo, la estadística, ¿sí? Utilizamos métodos, procedimientos, fórmulas que permiten recolectar información para luego analizarla y extraer en ella conclusiones relevantes, ¿sí? Utilizamos obviamente a la cartografía, ¿sí? Que es porque es la disciplina que se ocupa justamente de la concepción, de la producción, de la descripción, del estudio de los mapas. Utilizamos ciencias auxiliares como la geodesia en el momento de hacer las georreferenciaciones. Utilizamos ciencias como la topografía, como la meteorología, ¿sí? Utilizamos ciencias más recientes, como por ejemplo la informática. La informática es la rama de la ingeniería que estudia el hardware, estudia las redes de datos, estudia el software necesarios para tratar información de maneras más automáticas, ¿sí? Estudia, por ejemplo, se relaciona mucho con una ciencia actual que se llama fotointerpretación, es decir, la acción o el proceso de poder examinar imágenes fotográficas con el propósito de poder identificar objetos o condiciones y apreciar su significado. Se relaciona también con la fotogrametría, ¿sí? Que es aquella técnica para poder obtener mapas y planos de grandes extensiones de terreno, ¿sí? Por medio de la fotografía aérea. Bueno, y las más modernas, ¿sí? Que son las más modernas de la tecnología de información geográfica, que son el diseño asistido por computadora, la cartografía asistida por computadora, los sistemas de información geográfica, los procesadores digitales de imágenes, los sistemas de posicionamiento globales y los GPS. En definitiva, cada una de estas ciencias auxiliares, que en algunos casos son reconocidas como técnicas y otras veces como recursos, todas han colaborado a mejorar y a complementar e intensificar, ¿sí? El estudio de la superficie de la Tierra, ¿sí? Todo en conjunto nosotros también lo utilizamos en esta herramienta, ¿sí? Entonces, eso es importante, ¿sí? Otra temática importante, la cartografía tiene una triple función. En primer lugar, como bien sabemos, es la representación del espacio. En segundo lugar, es la comunicación, lo que nosotros queremos comunicar. Y en tercer lugar, la expresión, ¿sí? La expresión. Dijimos que la cartografía es una representación del terreno, ¿sí? A modo de diagrama, podríamos decir, ¿no? Más que una representación pictórica. ¿Por qué? Porque esta representación contiene símbolos convencionales, generalmente son aceptados por organizaciones gubernamentales o instituciones que se encargan de esto, y que representan los diferentes elementos naturales, artificiales o culturales del área contenida en el mapa. Esta representación siempre va a ser un modelo de la superficie de la Tierra, nunca se va a representar de manera exhaustiva, obviamente, la totalidad de lo que contiene el sector a representar, sino que cada autor va a seleccionar aquello que considera más adecuado para representarlo, aquello que necesita estudiarlo, ¿cierto? Una de las primeras y más importantes de todas las funciones que ha tenido la cartografía, entonces, es la de representar la superficie terrestre
o una parte de la superficie terrestre. El mapa, el plano o la carta topográfica representan el mundo tal como fue concebida por aquellos que elaboran esas representaciones cartográficas. O sea, es la representación de lo que ellos tienen en su mente, ¿no es cierto? Lo que ustedes van a ver en el gráfico, ¿sí? En los gráficos, digo, en los mapas, perdón, en los mapas son siempre representaciones de lo que el investigador tiene en mente, ¿sí? O lo que viene planificando en mente de lo que quiere representar, ¿sí? Es aquella imagen de lo que quiere representar, ¿sí? Con respecto a lo que es la expresión, toda cartografía expresa aquello que el autor intenta mostrar a los demás. Lo que se expresa es lo que el autor conoce para mostrar a aquellos usuarios que no conocen determinada región o cierta característica, o cierta temática, o cierta problemática, ¿sí? Porque todos nosotros conocemos el mundo a través de cómo lo conocen otras personas. Y en esto la cartografía tiene un papel protagónico, ¿sí? ¿Por qué? Porque es uno de los elementos más usados para poder transmitir y para poder difundir conocimiento respecto de un lugar, ¿sí? Antes, hace muchos años atrás, en épocas de guerra, se utilizaba mucho la cartografía para poder conocer el terreno, para poder saber hacia dónde dirigirse, dónde esconderse, dónde atacar, ¿sí? Era muy importante, ¿sí? Y después la función de comunicación, la última función, dice una editorial de Time Times, dice, la humanidad ha inventado tres grandes formas de comunicación, dice Time Times. El idioma, la música y los mapas, ¿sí? Pero la más antigua de las tres es la cartografía, ¿sí? Fíjense, la cartografía existe desde que el hombre es hombre, desde que la persona pisó la tierra, ¿cierto? Desde que la persona, desde que el ser humano existe, podríamos decir, ¿no? Entonces, es importante esas cuestiones. Bien. Bueno, esto es un poco lo que le quería hablar respecto a cartografía, ¿sí? Ahora, vamos a ver, para poder terminar, tipos de cartografía, ¿sí? Tipos de cartografía temática, según dos autores, Joly, ¿sí? Y Ojeda, ¿sí? Son tipos de cartografía muy importantes que se tienen en cuenta dentro de lo que es la rama, ¿sí? En primer lugar tenemos cartografía de inventario o cartografía de referencia, ¿sí? Justamente referencia a qué? A un tema en particular, ¿sí? Un ejemplo de cartografía de inventario o de referencia tenemos los mapas climáticos, los mapas topográficos, los mapas de cuencas hidrográficas, de biomas, isotermas y isodietas. Inventariamos cada uno de estos elementos, ¿sí? Después tenemos cartografía de investigación o de experimentación. Para algunos autores también se llama cartografía de diagnóstico o de evaluación. Para otros autores donde ya no solamente representamos un solo tema, sino que añadimos varios temas en una sola representación. Podemos hablar, por ejemplo, de cuencas hídricas y zonas inundables con la distribución de la población del área representada. De esta manera, el tema de superponer zonas de riesgo e inundación con asentamiento de la población, ya estamos realizando o aproximándonos a algo que tiene que ver con la evaluación del área de estudio, ¿sí? Después tenemos cartografía de explicación o de correlación, ¿sí? Para algunos autores también se llama cartografía de toma de decisiones. Para otros autores, esta cartografía de evaluación, ¿sí? De diagnóstico o experimentación. Y puede ser abordada además si nosotros, con nuestros conocimientos previos, con nuestros saberes y en mesa interdisciplinaria, podemos llegar a tomar ciertas decisiones. Y después tenemos cartografías de intervención, ¿sí? Son cartografías de diagnóstico utilizadas en una mesa interdisciplinaria,
en una mesa de investigadores y se convierte en una cartografía de explicación o de toma de decisiones. ¿Y para qué nos sirve eso? Fundamentalmente nos sirve para poder intervenir, ¿sí? Para desarrollar planes de contingencia, para tomar decisiones de dónde focalizar determinados equipamientos sanitarios, dónde construir un plan de vivienda, dónde tenemos que avanzar con infraestructura, ¿sí? En función hacia dónde va avanzando el asentamiento de la población en el territorio. De manera que todo ello nos va a ayudar a conocer y a tomar decisiones respecto a la superficie terrestre. ¿Sí? Vean. Bueno, hasta ahí. Hasta ahí eh, la parte teórica. ¿Sí? Ahora vamos a la parte práctica. Vamos a la parte práctica. Bueno, lo primero que vamos a hacer en la parte práctica, yo voy a ir al software. Bueno, lo primero que vamos a hacer es, vamos a ir a proyecto, vamos a ir a propiedades, y acá en propiedades vamos a buscar el sistema de referencia, porque nosotros vamos a trabajar con la provincia de Chaco, Argentina. Entonces, vamos a buscar cuál es el, el sistema de referencia que nos corresponde. Bueno, vamos a elegir Postgard 2007, Argentina 5, baja 5. Le vamos a dar aplicar, aceptar. ¿Sí? Bueno, una vez que hacemos eso, vamos, voy a ir acá a mi disco. Voy a ir a donde tengo mis datos. A ver, a ver. Eh, este no es, tenemos, encuentren. Vamos a bajar el mapita de Chaco, de Argentina, perdón. A ver, ¿qué más le había bajado yo?
Bueno, a ver, no me acuerdo cuál era nuestro sector. Bien, Chaco. Bien, era. Siempre cuando ustedes van a arrastrar, cuando ustedes van a llevar un shape, siempre arrastren todos juntos. Ah, dejen solo uno. Este lo eliminamos. Ya tenemos este tramo. Este ya está, lo eliminamos. Un solo tramo. Me voy de nuevo acá. Ustedes van donde tienen su carpeta, centro poblado. Centro poblado. Siempre arrastran el 6. Departamentos de Chaco. Y bien, entonces, ¿qué tenemos acá? En principio, ¿cuál es el primer shape que tenemos? La primera capa que tenemos es la capa de las provincias argentinas, ¿cierto? Es el mapa de las provincias argentinas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esta capa? Como nosotros tenemos cursos de aguas que son de la provincia de Chaco, tenemos centros urbanos que son de la provincia de Chaco, y tenemos departamentos que son de la provincia de Chaco, vamos a trabajar solamente con Chaco. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a extraer a la provincia de Chaco, porque no vamos a trabajar con todas las provincias, solamente vamos a trabajar con la provincia de Chaco. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos dos opciones. Podemos ir acá, exportar, ¿sí? Perdón. Primero vamos a seleccionar. Vamos acá, seleccionamos la provincia de Chaco, ahí sí, vamos acá, exportar, guardar, objetos seleccionados como, vamos a guardar como un nuevo shape, ¿sí? Vamos a guardarlo, ¿sí? Acá, yo lo voy a guardar, ahí ya veo. Lo voy a poner en... Voy a armar acá una carpetita. Voy a poner, ustedes armen una carpeta, pero en su disco local, en su disco de la computadora. Yo lo que le voy a poner acá ejercicio. Abrir. Le voy a poner acá nombre. Chaco. Cris. Chaco. Chaco. ¿Sí? Entonces, guardo. ¿Sí? Acá vamos a elegir el sistema de referencia. Postgard 2007, 5347. A ver.
Bien. Todo el resto lo dejamos por defecto. Aceptar. Vamos a elegir este. Y ahí nos salió nuestra provincia. ¿Sí? Capa exportada correctamente. ¿Sí? Y ahí tenemos ya nuestra provincia exportada. Entonces ya esta la vamos a necesitar. ¿Sí? La agrandamos un poquito más. Agrandamos un poquito más. ¿Sí? Bueno, acá vamos a sacarlo, vamos a sacarle el color que tiene. ¿Sí? Vamos a relleno simple. Le sacamos el color que tiene, le dejamos solamente borde. Ahí. Ahora, lo mismo acá. Vamos a activar departamento, le vamos a sacar el color que tiene, de la misma forma. Ahí. Vamos a sacar relleno simple. Le sacamos el relleno. Le vamos a poner un color rosadito para que no se confunda. Y vamos a poner aplicar. Entonces de esa manera tenemos representado los departamentos. ¿Sí? Ahora, si nosotros activamos curso de agua, vamos a poder observar los diferentes cursos de agua. Vamos a ponerle a este curso de agua vamos a ponerle un color que corresponda, un celeste. Vamos a ponerle un azul. ¿Sí? Vamos a ponerle, le vamos a aumentar un poquito más, aplicar. Y ahí tenemos los cursos de agua. ¿Sí? Ahora, yo necesito, ¿sí? Si yo activo acá, centros poblados, voy a tener todos los centros poblados, ¿sí? De la provincia de Chaco. Ahora, yo necesito saber el número de población, ¿sí? El número de población que tiene cada uno de estos centros urbanos. ¿Sí? El número de población. Yo para eso los datos bajé del Instituto Nacional de Estadística y Censo, más allá que no son datos muy confiables, pero de todas maneras los saqué de ahí del censo 2010, ¿sí? Y me armé una tablita Excel, ¿sí? Si yo abro, siempre que ustedes confeccionen los datos, si ustedes van acá, centros poblados, a ver, bien, van a tener los datos de población. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hacemos para representar? Ustedes pueden, vamos a abrir la tabla de departamento. Tenemos acá datos de asentamiento, datos de población asentada. No de todos, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir acá,
Vamos a desactivar esto. Vamos a propiedades. Poblaciones centrales. Bueno, tenemos los datos estos de asentamiento, ¿no es cierto? Mismo, ¿no? A ver. Vamos a elegir. Bien. Vamos a hacer lo siguiente. De 2 a 6 vamos a ir confeccionando la referencia o la leyenda. De 2 a 6 vamos a mezclar las categorías. Después acá, de 7 a 10 combinamos, mezclamos la categoría. De 11 mezclamos. Y acá, bueno, nos queda este solo. ¿Sí? Esto lo borramos porque no nos sirve. ¿Sí? Y nos estaría quedando de esta forma. ¿Sí? Entonces, nosotros acá, en vez de ponerlo, de dejar los valores, vamos a poner bajo, medio, alto, muy alto. Por ejemplo, ¿sí? Ahora, acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar esto, aceptar. Ahí. Aceptar. ¿Qué podemos observar acá? Que le vamos a cambiar un poco los colores. Le vamos a cambiar un poco los colores. Acá donde dice muy alto, le vamos a poner un color rojo intenso. Acá donde dice alto, le vamos a poner un color naranja. Acá donde dice medio, le vamos a poner un color un color amarillo, más que verde. Y acá un color más mostaza. Bien, si nosotros acá aplicamos y aceptamos, observamos que la población más numerosa, o mejor dicho, porque los datos que nosotros, los asentamientos más altos y mayor cantidad de personas se ubican en esta zona, lo de bajo se ubica acá, lo medio se ubica acá y acá,
y lo alto en esta zona. ¿Sí? Y en esta parte donde tenemos acá blanco, si nosotros observamos, casi no tenemos población. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos analizar nosotros? Que este sector es el que más utiliza agua hídrica. ¿Sí? Bueno, ahí ustedes tienen que hacer un tipo de análisis. ¿Sí? Bueno, yo tengo mi mapa así. Para confeccionar mi mapa topográfico, perdón, mi mapa temático, yo tengo que ir a acá, nueva composición de impresión. Hago clic ahí, pongo por ejemplo asentamientos, asenta, me va a salir una ventana. ¿Qué voy a hacer? Voy a arrastrar mi mapa, voy a traer mi mapa ahí. Con esto, a ver, el mapa, bueno, yo puedo ir mejorando mi escala. Por ejemplo, acá tengo, si lo pongo, por ejemplo, 3 millones. Por ejemplo, si le pongo 5 millones, ¿sí? Que va a ser muy chiquito. Si le pongo 3 millones, que va a ser más grande. Si le pongo 2 millones, voy viendo con la escala. Y con esto, yo le voy moviendo. ¿Sí? Voy viendo el tema de la escala. Bueno, después, acá yo le voy a poner el título. Primero le voy a poner el norte, acá. Le voy a poner acá el norte. Bien. Bueno, bien. Ahí el norte, ustedes lo pueden ubicar donde ustedes quieran. La escala le voy a poner acá. Fíjense, la escala está muy bien posicionada. Siempre recuerden que tienen que tener seleccionado acá. Mi referencia o mi leyenda la voy a poner por acá. Y acá ustedes lo van a tener que dar forma acá. Actualizar. Entonces, esto por ejemplo lo pueden borrar. Esto por ejemplo lo borran. Lo van eliminando ustedes de acá. Si ustedes no quieren que esto se forme parte de cosas. Si ustedes quieren agregar, por ejemplo, los departamentos para poder guiarse, lo pueden hacer. Sí, bueno, ahí ya están los departamentos. Nosotros lo que hicimos acá es hicimos una representación. Ustedes pueden elegir la forma que ustedes quieran. ¿Sí? Entonces lo dejamos ahí. Acá le vamos a poner un título a esto. A esta leyenda le vamos a poner atentamente. Inclusive le pueden poner, ustedes van viendo, le pueden poner un marco. ¿Sí? Al mapa también le pueden poner un marco.
vayan viendo. Le pueden poner un fondo también, si ustedes requieren. En vez de blanco, nosotros les ponemos verdecito. Se va a mezclar con el otro verde. Amarillito. Voy a hacer ahí. Van viendo. Ahí va bien. Y acá le ponen el título, arriba, por ejemplo. Le pueden poner, no sé, acá van viendo, ustedes le van editando. Asentamientos urbanos por departamento, puntos, provincia de Chaco, 2010. Ustedes pueden cambiar el tipo de letra, por ejemplo. El tamaño de la letra. Pero es bien. Acá pongo el tamaño. Se lo pueden hacer más chico si se quieren. Bueno, eso ustedes van viendo. Lo van haciendo si ustedes quieren, por ejemplo. Que esto esté más en el medio. Ahí. ¿Sí? Así. Después acá. Pueden poner acá fuente. Acá. Van a poner fuente. Van a poner fuente. Después más allá van a poner autor. Bueno, y así le van jugando y le van agregando cosas. ¿Sí? De esa manera tienen que ir confeccionando el mapa. ¿Sí? ¿Qué van a hacer ustedes como actividad? Van a confeccionar un mapa como este, con todos los elementos que tiene que tener un mapa. ¿Sí? Así como yo lo estoy mostrando acá. Y van a hacer un pequeño informe explicando qué es lo que están representando, qué es lo que se está mostrando en ese mapa, ¿sí? Y cuál es la relación entre las tres variables que van a representar, ¿sí? Solamente tres variables vamos a representar, ¿sí? En este caso estamos representando departamentos, asentamientos urbanos y ríos, ¿sí? Así que bueno. Le dejo para tarea esa actividad. Cualquier cosa me consulta.